Dios les bendiga, amados estudiantes. Les habla su profesora guía Maribel Astudillo del área de orientación y convivencia. Y el segundo objetivo de este primer momento está titulado sobre los paradigmas. Los paradigmas, mis queridos alumnos, son como patrones, ¿verdad? De hecho, la teoría lo define así. Son patrones, son modelos, ¿verdad?, a seguir establecidos ya pues para resolver alguna situación en la cual estamos siendo procesados o viviendo en ese momento. Es como un paso a paso que ya otras personas han vivido y que entonces por cultura, por tradición, nos han enseñado a cómo seguir ese paso a paso para resolver esa situación. Son como costumbres de hacer vamos a decir, las actividades o de enfrentar alguna situación. Son paso a paso o costumbre. Por ejemplo, nosotros a veces escuchamos que bueno, mi mamá lo hacía de tal forma o mi papá lo hacía de tal forma, mi mamá me enseñó así. Son ya como modelos a seguir, pues. Y cuando nos encontramos entonces en esa situación, aplicamos ese paso a paso que ya ha sido establecido o preestablecido en nuestra forma de vivir, en nuestra manera de vivir, que se ha registrado en nuestra mente, en nuestro ser, y entonces nosotros en ese momento aplicamos ese modelo o ese patrón, ¿verdad?, que hemos aprendido. A veces también los paradigmas pueden constituir prejuicios, ¿verdad? Muchas veces nos ha pasado, bueno, a su profe le ha pasado que observamos a alguna persona y decimos, no, pero es que esta persona no me le voy a acercar porque la veo así de esta forma, y resulta que son prejuicios porque cuando logramos acercarnos a la persona es totalmente diferente. Entonces, en ese momento debemos de estar, en ese caso, rompiendo paradigmas, no hacernos prejuicios, no enfocarnos en una sola manera en la cual hemos estado acostumbrados a resolver alguna situación, sino que es como romper paradigmas, es un cambio, ¿ok? Es un cambio de aplicar procesos nuevos, de innovar. De eso se trata, el romper paradigmas. Existen varios tipos de paradigmas. Por ejemplo, está el paradigma científico, ¿verdad? Que en este paradigma se ha indagado mucho porque las personas son muy de desarrollar el don de conocimiento o el don de ciencia, ¿verdad? De hecho, bueno, es una bendición poseer ese don. Ese se llama don de ciencia. Los científicos lo poseen, entonces ellos tratan de en su mente establecer algunos modelos que les llamen la atención, ¿verdad?, en lo que es la ciencia, el desarrollo de la ciencia, y entonces empiezan a establecer lo que nosotros llamamos hipótesis, pero luego esas hipótesis son vamos a decir, confirmadas, y llegamos entonces a lo que se llaman las teorías. En ese desarrollo de alguna teoría no interviene nada más un solo científico, sino que intervienen muchos científicos, y de hecho esas teorías van siendo cada día innovadas o cambiadas por un conocimiento nuevo que se ha de descubrir. Por eso, por ejemplo, en lo que es la definición de la materia y cómo las partículas, por ejemplo, forman nuevos compuestos, o cómo son la distribución de los electrones en los átomos de los diferentes elementos que tenemos en la naturaleza, pues han surgido muchos científicos que han aportado sus hipótesis y que luego han sido innovadas hasta llegar a una teoría. Por ejemplo, la teoría atómica actual, pues que es el modelo actual, pasó por muchas teorías, ¿verdad? Tenemos la de Dalton, la de Mendeleev, también estuvo ahí en esas teorías, Lavoisier, Bohr también creó su modelo atómico. O sea, han ido entonces rompiendo como paradigmas, pues, de esos prejuicios que ellos se van estableciendo en su mente o su paso a paso para establecer esas hipótesis. Entonces también tenemos dentro de los paradigmas científicos, tenemos los positivistas, los conductivistas. De hecho también, por ejemplo,
Su profe admira mucho a un científico que aún siendo científico decía unos o tiene unos pensamientos muy hermosos que es Albert Einstein, ¿verdad? Aún siendo científico, él dijo un pensamiento que a mí me marcó mucho porque yo decía que los científicos nada más se daban al don de desarrollo de ciencia, pero él una vez hace unos años leyendo un pensamiento de él me marcó mucho porque fue un pensamiento muy hermoso. Yo entonces en ese momento cambié y rompí un paradigma en mí y dije, wow, los científicos también creen en Dios, o sea, tienen una conexión muy hermosa con lo que es ese ser divino que es Dios, ¿verdad? Entonces, vean cómo nosotros a veces hacemos prejuicios de algunas personas, ¿verdad? Y se van convirtiendo en paradigma, porque entonces son modelos y son patrones que vamos entonces como instalando en nuestras vidas, pues. También tenemos los paradigmas educativos, ¿verdad? En ellos, estos paradigmas educativos. Entonces los paradigmas educativos también están dentro de estos tipos o clasificaciones de paradigmas y estos son modelos utilizados en la educación, son como los modos en que se piensa la educación. Aquí podemos observar 4 tipos de paradigmas en los paradigmas educativos. Está el conductista, que son que se basa en resultados observables, pues, o sea, ellos premian, por ejemplo, lo que es lo que haga las cosas buenas y castigan a aquellos que no tienen el resultado esperado. Está también el cognitivo, el paradigma cognitivo, que es una comprensión del proceso de aprendizaje en la psiquis, o sea, es una racionalización de cómo el niño usa su psiquis, su mente, para resolver las actividades en el área de educación. Tenemos el ambientalista, que es aquel que se basa o se enfoca en lo que es el aprendizaje, dice que el aprendizaje se lleva a cabo con el entorno, o sea, relaciona el entorno y la manera del estudiante resolver las actividades, entonces basado en un aprendizaje con relación o asociado al entorno donde se encuentra. Y también está el del constructivista. Este modelo educativo está basado en darle protagonismo al estudiante, o sea, este modelo dice que, o se basa en que el estudiante tiene el nivel protagónico y que debe de interactuar con los alumnos, con el ambiente, y de allí va a ser su base para el aprendizaje. También tenemos otros paradigmas como por ejemplo los paradigmas de programación, ¿verdad? Los paradigmas de complejidad constructivista, que es que a veces tenemos en la mente, por ejemplo, eso tiene que ver con todo lo que es ciencia, matemática, física, química. Muchas personas dicen, no, es que la matemática es muy difícil, es muy compleja. Entonces son paradigmas complejos. Quería también nombrarles que hay algo que se llama enigma, pero enigma es diferente de paradigma, porque enigma son misterios o acertijos sin respuesta, mientras que los paradigmas sí tienen respuestas, son modelos o son patrones para resolver alguna situación. Lo que pasa es que los paradigmas pueden ser entonces innovados, ¿verdad? Cambiados para resolver esos modelos o patrones que ya teníamos establecidos y resolver el problema, pero sí se encuentra una respuesta entonces. Bueno, mis queridos alumnos, de todas maneras tienen su guía, de verdad que los invito a que lean, a que se nutran, porque vean que los paradigmas son muy importantes en nuestra convivencia familiar, ¿verdad? Cuando rompemos paradigmas, innovamos, son cambios que se establecen, ¿verdad? En algún patrón ya preestablecido, es una nueva manera de enfocar, de innovar, y esto afecta mucho pues lo que es nuestra convivencia familiar. Entonces los invito a que lean la guía. Dios los bendiga, los amo mucho.